¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo en Hablemos de Salud. Estamos viviendo un año sin duda diferentes a otros. Debemos adoptar medidas de prevención para enfrentar el COVID-19, pero también otras enfermedades respiratorias. Cómo diferenciar ambos virus, diferentes virus también que nos pueden afectar durante el periodo de invierno. Nos acompaña Gustavo Constenla, médico cirujano, especialista en medicina familiar y además coordinador académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Gustavo, bien, estamos conviviendo con el COVID-19, pero también hay otras enfermedades, ¿cierto? ¿Cuáles son las más comunes en el periodo de invierno? Bueno, en el periodo de invierno es el periodo justamente donde se da el pic de las enfermedades respiratorias. Habitualmente hay una que hacemos especial énfasis año a año, y desde el 2009 que surge como preocupación, así como este año surgió el coronavirus, que es la influenza, ¿bien? Para la cual está la vacunación. Hay dos tipos de influenza, la tipo A y la tipo B, hay una C y una D, pero la que afecta al humano son las dos primeras, y esa es la que nos preocupa. También tenemos en distintos momentos del año, también en épocas donde comienza a afectar el clima más frío, el virus sincicial respiratorio, que afecta particularmente a toda la población, pero es de mayor preocupación para el grupo de riesgo vinculado a los niños, ¿bien? Claro, tenemos entonces la influenza, el virus sincicial. La campaña se adelantó este año, la campaña de la influenza, y vimos que muchas personas acudieron al llamado de vacunarse, sobre todo los grupos de riesgo. Reiteremos la importancia de esta vacuna. Exacto, la vacuna intenta limitar los casos que hay en la población. No elimina el riesgo, aunque uno se vacune pudiera tener la influenza, pero disminuye mucho, muy significativamente la posibilidad de enfermarse. Y enfermarse de esta afección respiratoria es lo mismo que sucede también con el coronavirus, no a todos le afecta igual. Y los grupos de riesgo, hay algunas variaciones con respecto a lo que pasa al coronavirus, pero se asemejan sobre todo en lo que se refiere a las personas que son adultos mayores o que tienen enfermedades crónicas, ¿bien? En ese caso, son personas que si toman la infección pueden tener resultados lamentablemente no tan buenos, en el caso más extremo la muerte, o si no complicaciones severas que requieran hospitalización o el uso de terapias que no son para nada agradables. Es por eso que en esta población, desde que aparece el 2009, el primer brote que llega a Chile, desde que está la vacuna disponible, vacunando todos los años a la población de riesgo para evitar este tipo de problemas. Este año en particular no queremos que coexistan estas dos infecciones, porque evidentemente, primero, a la persona, en caso de tener los dos infecciones al mismo tiempo, claramente el pronóstico o la posibilidad de complicación es mucho más alta, pero además para el sistema de salud, que estamos, si ustedes ven, todos los días luchando para tener las condiciones de recibir a los posibles enfermos por coronavirus. Si sumamos esto enfermos por influenza, claramente va a ser cada día más difícil cubrir con las necesidades que el sistema necesita para la población. ¿Qué posibilidad hay que una persona pueda adquirir tanto la influenza como el COVID-19? Existe toda la posibilidad, son infecciones absolutamente independientes. Hay que aclarar que un poquito el miedo siempre nos lleva a tratar de evitar enfermarnos, y bueno, un poquito pasó esto con la vacunación este año de la influenza, que los primeros días se vieron aglomeraciones, que la vacunación para la influenza protege contra esta enfermedad, como lo ha hecho todos los años, y es muy bueno vacunarse. Ojalá todos se pudieran vacunar, pero principalmente el grupo de riesgo, que puede complicarse más. Pero el coronavirus es una afección distinta, que no se previene por esta vacuna, y depende de si está presente o no en el medio. En este momento está claro que está presente en el medio. La influenza empiezan a aparecer casos, o pudieran aparecer casos, no es el momento relevante ahora, el pic de la influenza es más adelante, se asocia más a avanzado el otoño y el inicio del invierno, se definen semanas epidemiológicas para ello. Desde la primera semana pueden surgir casos, pero a medida que se avanza hacia el invierno, se va acercando el pic de la influenza. Pero sí pudiera coexistir, y pudieran darse las dos afecciones al mismo tiempo en una persona.
complicada la situación si llegase a ocurrir. ¿Por cuánto tiempo dura la vacuna contra la influenza? Un año. Cada año el virus va cambiando sus características, va mutando y también se van adecuando las vacunas para cubrir entonces esta nueva cepa viral. Nosotros tenemos siempre en ese sentido la suerte de saber lo que pasa en el hemisferio norte, donde hay países desarrollados, que son además los que generalmente producen las vacunas. Ellos estudian cuál es la afección de su población, van adecuando la vacunación a las nuevas cepas, y es la que el Ministerio de Salud con anticipación compra y nos ofrece a nosotros para poder prevenirnos de no tener esta enfermedad en el año correspondiente. Dura un año y al otro año hay que volver a vacunarse porque la cepa es diferente y ya no estamos protegidos. Sí, profesor, usted ya mencionaba algunos grupos de riesgos, si lo podemos volver a reiterar. Bueno, la influenza, a diferencia del coronavirus, también puede afectar severamente a niños. El coronavirus, todos estamos muy preocupados, las noticias van llegando, sabemos que hubo algún caso en niños con resultado, por suerte no en Chile, pero sí en el mundo letal, pero no es lo más frecuente. En el caso de la influenza, sí, los niños requieren una protección porque también se complican. Lo mismo ocurre con la mujer embarazada. Luego de las 13 semanas, la influenza tiene que vacunarse. Los resultados en las mujeres embarazadas que toman la infección por influenza pueden tener peores resultados que en otro tipo de población. Sin embargo, eso no ocurre en el coronavirus. Entonces, agreguemos los niños, menores de 6 años, las embarazadas, después de las 13 semanas, y después los grupos de riesgo que se repiten para el coronavirus. Personal que trabaje en la salud, adultos mayores, o sea, mayores de 65 años, o cualquier edad que tengan enfermedades crónicas que afectan la inmunidad, como la diabetes, enfermedades como el lupus, cualquier enfermedad que afecte la inmunidad es una razón como para utilizar la vacunación, porque podemos responder de una manera incorrecta a la infección y poder tener complicaciones graves. Usted ya mencionaba algunas diferencias, profesor, pero ¿cómo lo podemos hacer para, por ejemplo, saber si tenemos influenza, si tenemos COVID-19 o otro virus? Bueno, en principio, yo no mencioné otros virus que tienen menos impacto sobre la salud en el sentido que generalmente no dan complicaciones graves, como el adenovirus, el rinovirus, que son virus que también nos dan síntomas respiratorios y muchos de ellos se dan en la misma época del año, ¿bien? El resfrío común u otras afecciones de tipo gripe que no son causadas por la influenza ni por el coronavirus, ¿bien? Esos existen, van a seguir circulando. Y bueno, esos se podrían diferenciar un poco mejor de la influenza y el coronavirus. ¿Por qué? Porque estos virus generalmente dan un resfrío común, no dan fiebre, pueden dar un pequeño malestar general, pero no dan un cuadro que pueda complicarse más allá de eso en general, excepto en casos excepcionales. Sin embargo, tanto la influenza como el coronavirus tienen la característica de que pueden dar cuadros más generales, y por lo tanto aparecen entonces este decaimiento, este cansancio, así como si estuviéramos apaleados, fiebre, y fiebre que puede ser alta, y nos referimos siempre a temperaturas por encima de 38 axilar, pueden llegar a ser mucho más altas que eso, y por supuesto pudiera haber en casos donde existen mayores complicaciones, dificultad respiratoria, que requieran entonces que se tengan que aplicar medidas más invasivas para poder ayudar a ese paciente, y que generalmente esta insuficiencia respiratoria es la causa de muerte tanto para el coronavirus como la influenza. Recordemos que todos los años mueren personas, lamentablemente, por influenza. Este año también, esperemos que sean lo menos posible, pero es una realidad. De las que se mueren habitualmente, si vamos a la cifra del año pasado, más del 80% no se habían vacunado, pero inclusive hay un grupo, lamentablemente un 20%, que como decíamos, como no es como todo método infalible, hay personas que igual se pueden enfermar. Diferenciar influenza y coronavirus primero que el coronavirus no es muy conocido 100%, una enfermedad nueva, pero con lo que se conoce hasta el momento es bastante difícil. Por lo tanto, si uno tiene síntomas como la que hemos hablado, de que un resfrío común se agrava con fiebre, ¿bien? Ya en esta época del año, y con la realidad de que tenemos el coronavirus circulando, nos hayamos vacunado o no contra la influenza, requiere consulta, ¿bien? En este caso, se hace la consulta al Fonosalud,
si solamente se tiene fiebre, además de algún síntoma respiratorio como el que hemos mencionado, y si además tenemos dificultad respiratoria, ahí tenemos que contactarnos porque nos tienen que trasladar de urgencia, en condiciones de seguridad, a un instituto, a un centro de urgencia de la red, ¿bien? Claro. No, la verdad que sería un poco engañoso decirle a la comunidad que puede identificar con facilidad síntomas de la influenza y el coronavirus. Sí puede identificar síntomas de rinovirus, adenovirus, que no dan fiebre y no suelen dar dificultad respiratoria, y los que son preocupantes. Ambos son preocupantes. Si uno es población de riesgo, la influenza o el coronavirus son situaciones que pueden dar complicaciones a la salud. Claramente hoy estamos todos focalizados en el coronavirus, claramente es un virus que es bastante más contagioso que la influenza, estamos teniendo resultados de mortalidad que todavía estamos empezando en Chile, pero que son preocupantes, todos sabemos las medidas que eso significó para el país entero y para el mundo, pero ambas situaciones en población de riesgo merecen consulta. Una característica quizá que hay que poner atención es la fiebre. Sí, la fiebre es un elemento de riesgo que sin duda significa un cambio de actitud con respecto al paciente que puede estar sufriendo cualquiera de estas dos enfermedades respiratorias, y pensando en el coronavirus específicamente. Es motivo de consulta y requiere tomar alguna medida. Eso va a depender de cada caso, y por eso la recomendación es hacer la consulta Fonosalud, de acuerdo de las características del paciente. Ahí se le va a explicar si es o no necesario tomar el test, si tiene que quedarse en cuarentena en su casa, o si lo van a conectar con un centro de salud que tenga, por ejemplo, atención de urgencia. ¿Cuánta fiebre debemos tener para consultar? Por encima de 38,2, esa es la indicación. Perfecto. Profesor, en cuanto a los... Porque si tomamos la fiebre debajo de la lengua o rectal, son temperaturas diferentes, hay medio grado de diferencia entre la temperatura que tomamos debajo del brazo que en otro sitio, así que cuando nos referimos a ese valor siempre estamos refiriéndonos a axilar. Los aparatos que son sin contacto habitualmente que podemos tener, o los termómetros digitales, depende de dónde los coloquemos, pero también es equivalente a la temperatura que me referí. Sí, ¿cómo podemos también ver estos síntomas en los niños, los más pequeños? Bueno, los más pequeños habitualmente tienen la dificultad de que no se expresan, y por lo tanto no pueden decir que están fatigados o que se sienten cansados, pero sí, habitualmente los niños se expresan mucho con la forma que tienen de alimentarse, no querer comer, o estar, como se dice, más inquietos. Puede ser un síntoma donde la mamá tiene que estar atenta. La temperatura se puede tomar, igual que cualquier otra persona, y lo mismo que hablamos para los valores de temperatura para el adulto, corren para el niño. Y lo otro que tenemos que ver es la forma en que respira. Nosotros decíamos que la dificultad respiratoria, que un adulto la puede contar, me falta el aire, no estoy respirando bien, pero un niño tal vez no puede expresarse, es un parámetro de gravedad. O sea, eso ya requiere sí o sí ir a una urgencia, y bueno, la forma de cómo acercarse a la urgencia es la que va a depender de lo que nos diga Fonosalud, en el sentido de que ojalá nos traslademos por un tema de protección del paciente y de los demás. Pero en el caso de un niño lo que va a ver es cómo respira, y uno le mira la respiración, ve la velocidad con que la guatita se va metiendo, o las costillas se van abriendo y cerrando, y la mamá generalmente y los papás conocen muy bien a sus niños, se dan cuenta cuando puede haber una alteración en ese sentido. También, si se hunde entre las costillas, la piel, con la respiración, que se conoce como tiraje desde el punto de vista médico, es un elemento de alerta y nos puede hablar de dificultad respiratoria. Claro, hay que estar entonces atentos, alerta al comportamiento que tengan los niños. Exacto, pero recordemos que específicamente para el coronavirus no es una situación de las más preocupantes. Se han diagnosticado casos en niños, la mortalidad en este grupo etario es extremadamente baja, así que la preocupación vuelve a centrarse en aquellas personas que son adultos mayores, y cuidado, que no es lo mismo tener 65 que tener 75 o 80, 85. A medida que avanza la edad, el riesgo se hace cada vez más alto. O sea, hoy tenemos muchos pacientes por encima, muchas personas por suerte, por encima de los 80 años, es un grupo de extremado riesgo, y aunque no tengan ninguna enfermedad, cosa que es difícil que no tengan ninguna enfermedad sobre la edad, pero pudiera existir, igual solo por la edad tienen riesgo.
Así que en este grupo, en el grupo de adultos mayores, o en el grupo de personas más jóvenes, ¿no? Que 34 años, 38, 40, y miren, murió, pero uno va al historial y se da cuenta que hay enfermedades crónicas importantes, insuficiencias renales, diabetes, inmunodepresión, VIH, cáncer, que independientemente de que son pacientes más jóvenes, también los exponen a tener muy malos resultados frente al coronavirus, como en el pasado le ocurría con la influenza, y que le puede ocurrir también en el presente, porque esa enfermedad sigue vigente. Claro, si a las personas mayores finalmente le sumamos que muchas presentan enfermedades crónicas, tienen aún más riesgo de que se agrave su enfermedad. Y que como siempre, todos, yo me encanta no echarle la culpa a los demás porque somos parte de la misma especie, todos nosotros muchas veces con el tema de la salud nos preocupamos cuando estamos sintiéndonos mal o cuando hay algún problema como este, que es un problema general que nos amenaza, pero no solemos destacarnos por estar, cuando hay una patología crónica, con el control así perfecto de la misma. Por lo tanto, esa es otra recomendación. Cuidado, las patologías crónicas no se pueden eliminar, por eso son crónicas, pero si las compensamos, disminuye el riesgo que podemos tener si nos afecta una nueva enfermedad, como puede ser el coronavirus. La inmunidad en la diabetes siempre va a estar afectada. Un diabético va a tener menos posibilidad de defenderse de una infección que un no diabético, pero un diabético descompensado se defiende mucho peor que un diabético compensado. Por lo tanto, tenemos cosas para hacer hoy, además de las que tenemos que hacer para no contagiarnos del coronavirus, para disminuir el riesgo. Sí, por favor, compensar nuestras enfermedades crónicas. Y eso tenemos siempre dos partes. Una parte que depende de los cuidados dietéticos y el ejercicio que nos haya indicado nuestro médico cabecera, y el otro son los medicamentos, que pueden ser por boca, en caso del diabético puede ser pincharse con insulina, pero cumplir con la indicación establecida, el control de las afecciones, ver los valores, si es, por ejemplo, un paciente diabético, de azúcar en sangre, de hemoglobina glicosilada, y hoy por hoy se están propiciando en los centros de salud, tanto públicos como privados, videoconferencias o teleconsultas para poder acceder al médico de cabecera sin necesidad de ir al CEFAM o al centro público para ajustar medicación, para tratar de lograr esta compensación. Ya, esa es una buena noticia entonces, que las personas pudiesen estar en contacto con el médico tratante para así evitar quizá mayores riesgos. Y sin tener que ir tanto al CEFAM, porque el CEFAM o el centro de salud, ya sea privado, es un lugar donde hay muchas personas consultando y dentro de ellas es probable que alguna sea por coronavirus, que es justamente lo que queremos evitar en este grupo de riesgo. Claro, sí. Otro grupo que también está expuesto son las personas fumadoras, muchas de ellas asmáticas. Bueno, el asma es una enfermedad que uno no elige, tiene que ver con la herencia, con la respuesta a ciertos elementos que ocasionan alergia respiratoria. Es una enfermedad que habitualmente parte en la infancia y puede tener distintos tipos de evolución durante la vida de la persona. Otra enfermedad que suele confundirse, que muchas veces uno ve que una persona de 50, 55 años dice, es que me empezó el asma. Habitualmente no es asma, eso es una enfermedad pulmonar limitante al flujo aéreo, o EPOC también se conocía antiguamente, y tiene que ver con el daño del aparato respiratorio, generalmente por agentes externos, que puede ser la contaminación, y muy frecuentemente, y el más peligroso, es el tabaco. Por lo tanto, el tabaco está en estos pacientes, EPOC es la causa principal de que tengan la enfermedad. En un asmático que tiene una enfermedad de distinto origen, pero además fuma, puede producir en un aparato respiratorio ya dañado más daño que un agente externo, y el tabaco en sí mismo en un paciente que inclusive no tenga daño respiratorio orgánico, como puede ser un EPOC o un asmático, produce cambios desde el momento que uno fuma en las defensas del aparato respiratorio, que nos hace más difícil defendernos de agentes infecciosos que afectan al aparato respiratorio, como por ejemplo los virus respiratorios, y especialmente estamos hablando del coronavirus. Por eso el paciente que fuma tenga no una enfermedad respiratoria asociada al tabaco, como el EPOC, o una enfermedad crónica respiratoria que no esté asociada al tabaco, como el asma, pero le agregamos el hecho de fumar, puede tener peores resultados. Y se ha visto que dos de los factores de riesgo que más se asocia también a mortalidad es el tabaquismo y la obesidad. La obesidad porque la obesidad también altera la inmunidad, pero no solamente por eso. Cuando una persona es obesa, y estamos hablando de cuando el índice de masa corporal es más de 30, o sea, estamos hablando de un aumento de peso considerable, no un leve aumento de peso, como puede ser un sobrepeso, la obesidad
disminuye la capacidad ventilatoria, produce una restricción, porque el diafragma no puede descender tanto, y frente a las necesidades respiratorias aumentadas que ocasiona un pulmón enfermo por coronavirus, es una de las razones de que puede evolucionar de forma inadecuada y tener complicaciones más serias, incluso la muerte. Así que tabaquismo, obesidad, más las enfermedades crónicas que ya habíamos mencionado con anterioridad. ¿Y cómo enfrentamos esta situación en el país? Porque los niveles de sobrepeso, por ejemplo, son bastante altos. A diferencia de la compensación de un paciente diabético o un hipertenso, donde uno, haciendo los deberes, como quien dice, y ajustando los medicamentos, puede lograr rápidamente que los niveles de glicemia mejoren, los niveles de las cifras tensionales también mejoren. Uno, si tiene 35 kilos de más, y pensamos que este pic de la afección respiratoria se va a dar en 3, 4 semanas más, es una cuestión de este invierno, es un poco difícil pensar que podamos resolver el problema para hoy. Es una invitación a estar lo más saludable posible, pero hoy para ese tipo de pacientes solos indicarles que en cuanto ellos puedan atacar este problema de salud, que tienen obesidad o sobrepeso, siempre es recomendado, pero no les da el tiempo para evitar ser grupo de riesgo para esta problemática. Por lo tanto, tener más cuidado de no afectarse, ¿bien? Y por lo pronto, en el caso de que eso pueda ser inevitable, porque sabemos que es una enfermedad muy contagiosa y hagamos todos los deberes, pudiera pasar que nos contagiemos igual, estar atentos a los signos de alarma que nosotros ya mencionamos, que fundamentalmente son dos: la fiebre en primer lugar y sin duda la dificultad respiratoria, para que la consulta sea lo más temprana posible. Y esperemos, y ahí es una expresión de deseo, que todo siga de una manera que la curva se aplane, para que tengamos la manera de responderles como equipos de salud. ¿Bien? Que sabemos que en este caso los casos más complicados van a necesitar respirador, y este ventilador mecánico respirador es el talón de Aquiles de todos los sistemas de salud en el mundo. Si uno piensa lo que está pasando en Italia, en España, en Estados Unidos, no son países subdesarrollados. Tienen sistemas de salud donde existen, en todos los casos mencionados, más ventiladores por habitantes que en Chile. ¿Bien? Por lo tanto, el pedido de colaboración de todas estas medidas del quédense en su casa y realmente tomarse en serio lo que está ocurriendo, es por algo. O sea, hay factores de riesgo que no podemos resolver. Si una persona tiene 80 años, a mí, que no tengo 80, me gustaría tener menos. El de 80 seguramente, y quizás también pueda tener, pero es un factor de riesgo que no es muy modificable, o no es modificable tan rápidamente. La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo modificables, porque uno puede dejar de ser obeso, puede dejar de tener sobrepeso, pero habitualmente requiere un proceso, que intentar hacerlo más rápido de lo que es saludable pudiera agregarle mayores complicaciones. Una persona que haga una dieta estricta, entre en ayuno, o haga dietas estas que uno baja a veces por el computador, pero no tienen un control médico ni nutricional, hoy por hoy le va a disminuir la inmunidad y no sé qué va a ser peor. Por lo tanto, no hay que desesperarse. Si uno ya tiene 30, 35 kilos de más, sí, hay que plantearse que eso hay que resolverlo, pero en este momento en particular, reconocerse como población de riesgo y por lo tanto evitar más que nadie el contagio, y en caso de que uno se sienta con manifestaciones clínicas que pudieran relacionarse con esta enfermedad, consultar de acuerdo a lo que hemos indicado. Sí. ¿Qué hábitos saludables se recomiendan además? Muchas personas están en cuarentena total, a veces se modifica un poco la rutina, las personas se sienten más ansiosas, probablemente estén desordenando un poco su alimentación. Es muy difícil todo este tema, primero porque es una enfermedad que es nueva, es conocida, no hay mucho estudio que tenga un largo historial como para llegar a conclusiones que sean contundentes, eso pasa en todo el mundo. Sí hay cosas que se conocen en general de la defensa del organismo, y una de ellas es que el estrés es un mecanismo que altera la defensa. Por lo tanto, es un poco como un círculo vicioso. Cambió nuestra realidad, tenemos miedo, estamos enfrentados a una situación que nos expone directamente a nosotros, a gente que nosotros queremos mucho. Por lo tanto, eso nos va generando estrés. El manejo del estrés pudiera ayudar también a mejorar las defensas. Siempre las recetas parecen que es un poco a veces como los memes, que el agua, que el paracetamol, que el ejercicio. Bueno, acá pasa lo mismo. Una rutina ordenada, lo más ordenada posible. Si tenemos que quedarnos en casa, tratar de tener horarios que sean similares a los que teníamos cuando trabajábamos. Si hacíamos actividad física en el exterior, tratar de alguna manera, y de acuerdo a las condiciones de cada uno, mantener cierta posibilidad de hacer ejercicio físico en la casa. Sabemos que el ejercicio aeróbico de 20 minutos diarios es una recomendación
que está claramente vinculada a mejorar nuestra inmunidad. Bien, tal vez no sea suficiente como para bajar de peso o para mejorar mucho nuestra figura, pero sí para mejorar nuestra inmunidad y para mejorar nuestras condiciones cardiovasculares y respiratorias, lo que no es menor. Y tratar de, estamos aislados un poquito del resto, pero con nuestra familia estamos en convivencia, utilizar espacios en común para poder distraernos, reírnos mucho, entretenernos, porque ese tipo de cosas mejora la salud. Y ojalá evitar, yo sé que esto contrapone un poco lo que estamos haciendo, pero estar todo el tiempo escuchando noticias de posible enfermedad o muerte, porque eso afecta a nuestro estado anímico, y al final estamos informados, pero estamos más expuestos. Así que informarse en, en lugares serios como estos, por ejemplo, tener la información y después distraerse, cambiar un poco de tema sin relajarse, porque uno sabe que tiene que cuidarse, pero no es lo único que va a pasar en nuestra vida en este periodo de tiempo que va a ser casi 4 o 6 meses, o sea, tienen que pasar otras cosas en nuestra vida en estos 4 o 6 meses que no solo sea el coronavirus. Y esa es un poco la invitación. Claro, sí, usted lo mencionaba, hay que priorizar la información, las redes, por donde también nos informamos. ¿Qué pasa, profesor, con la automedicación? ¿Hay que poner atención en los medicamentos que podemos consumir? Sí, vuelvo a insistir con que hay información que es necesario certificar, y para certificar desde el punto de vista científico se requiere mucho tiempo y estudios controlados, cosa que es imposible para enfermedades tan nuevas como el coronavirus. Pero sí hay información bastante seria con que algunos antiinflamatorios no esteroideos del grupo de los profenos, como por ejemplo el ibuprofeno, se ha vinculado malos resultados con el coronavirus. Por lo tanto, primero, todas las recomendaciones de siempre, que los fármacos, por más simple o poco peligrosos que puedan parecer, siempre pueden tener efectos secundarios, y por lo tanto sería bueno que siempre sean indicados por un profesional de la salud, y que realmente quien lo hace es el médico. Pero en caso se sabe que el paracetamol es mucho más seguro que los profenos, y por lo tanto, si es que necesitamos, tenemos un dolor de cabeza, pero aún no tenemos fiebre, un dolor muscular y queremos un poquito mejorar, y todavía no estamos en condiciones de teleconsulta, puede ser tomar paracetamol en dosis que no superan los 2 gramos al día, 500 gramos cada 8, pero con una precaución, que como es un fármaco que baja la fiebre, pudiera estar ocultándonos los síntomas. Sí. Profesor, le queremos agradecer la conversación en Hablemos de Salud. Muchas gracias por acompañarnos. Quedamos con todas las recomendaciones y consejos para fomentar el autocuidado. Bueno, a todos que nos vaya muy bien con esto, que nuevamente el año pasado hablamos de la vacunación de la influenza y tenemos la oportunidad de vernos nuevamente. El próximo año seguramente vamos a estar hablando de otra contingencia respiratoria, y esto va a quedar como una anécdota. Esperemos que sea una anécdota no tan triste, que todos podamos contarla sin tanto dolor. Y ojalá sea así. Nosotros nos separamos unos instantes y ya volvemos con más Hablemos de Salud. Y ya estamos de regreso en el segundo bloque de nuestro programa, conversando sobre medidas de prevención para evitar contagios del COVID-19 y también de otras enfermedades respiratorias que afectan a la población, sobre todo en los meses de invierno. La leña es uno de los métodos de calefacción más utilizados por las personas y es responsable además del 80% de la contaminación del aire producto por el mal uso de ella. Para conversar de este tema nos acompaña en este bloque Mónica Carrasco, médico de familia y coordinadora de la especialización en Medicina de Familia y Comunidad de la Escuela de Medicina de la Universidad de Talca. Mónica, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida. Muchas gracias, Daniela, por invitarnos a esta conversación tan importante en esta época de invierno, como es cómo calefaccionamos y cómo ventilamos los domicilios de las personas en esta época de cuarentena también, ¿no? Así es. Sí, lo primero que te quería preguntar es sobre qué consecuencias, qué efecto tiene la contaminación del aire en la salud de las personas. Mira, es un tema muy relevante en la salud pública. El año pasado el ministro de Medio Ambiente reveló unas cifras que fueron bastante preocupantes y en las cuales el gobierno también está haciendo un trabajo relevante, ¿no?
Tenemos que más o menos 9 millones de la población está expuesta a contaminantes por encima de las normas internacionales, y esto nos lleva a que más o menos el año pasado 3.000 personas murieron como consecuencia de estas cifras. Entonces es bastante preocupante, y nosotros acá en la región del Maule estamos más o menos en el 5º lugar de las regiones, ¿no? Quienes lideran son la región del Biobío, los lagos, luego la Araucanía, los ríos, y nosotros estamos después de los ríos, ¿no? Entonces, orientar a la población no es tan fácil, porque sabemos que el principal medio de calefacción, por la ruralidad que tiene nuestra región aún, es la madera, e incluso en la cocina con braseros, y también como medio de calefacción. Así es. 9 millones de personas es bastante, muchísima gente. ¿Cuáles son los grupos que más se afectan, por ejemplo? Bueno, lamentablemente son los mismos grupos que están en constante riesgo, ¿no? Los menores, los niños menores de 7 años son los más vulnerables, y los adultos mayores, ¿no? Y en el grupo de los niños, el grupo más vulnerable aún son los lactantes, o sea, niños menores de 3 años. Son los que están más vulnerables a los contaminantes, y en la población en total también. Tú lo mencionabas, Mónica, hay muchas personas que viven en zonas rurales, zonas más apartadas, utilizan el brasero o utilizan la cocina a leña, tanto para alimentarse como medida de calefacción. Ellos están más expuestos. Claramente están mucho más expuestos, ¿no? Y lo importante acá es, si pueden evitarlo, que lo eviten. Si no pueden evitarlo, es tener la mayor precauciones posible, como por ejemplo, encender las brasas en lugares exteriores, no ventilados, no encender la brasa dentro del domicilio, ¿no? Si van a tener la brasa para calefaccionar el domicilio, que ésta esté en un extremo de la habitación, no en el medio de la habitación, cerca de alguna ventana donde pueda haber ventilación para poder que salga este humo, ¿no? Y luego tener las precauciones al hacer la limpieza de esta habitación, porque la contaminación no solamente queda en ese momento, sino que estos residuos van a decantar y van a llegar a la superficie. Entonces, si nosotros luego barremos esta superficie con la población de riesgo dentro del domicilio, los estamos exponiendo a un doble contacto. Entonces, para eso las recomendaciones son barrer sin levantar residuos, es decir, hay algunas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la recomendación es de ponerle una media a la escoba para poder levantar el menos polvo posible, o humedecer, ¿no? Yo estoy pensando en el momento que converso contigo en una persona en lugares rurales. Entonces, no vamos a esperar que puedan aspirar su domicilio. Por eso esta recomendación. Lo mismo pasa en las casas que tienen chimeneas, ¿no? Todo lo que tenga llama, que nosotros la podamos visualizar, están en el mismo riesgo, ¿ya? Entonces, esta recomendación del barrido sin levantar partículas, o el limpiar los muebles con un paño húmedo, son las mismas recomendaciones. Sí. Bueno, acá en Talca, en otras comunas también vemos que se utiliza bastante la chimenea. Recordad además que desde el 1 de abril comenzó a regir el plan de descontaminación, donde se fiscalizan durante la época de invierno los humos visibles para mitigar un poco los efectos de la leña, del uso de la leña, ¿cierto? ¿Por qué es tan dañino finalmente? La leña, al igual que el carbón, al igual que el gas, al igual que la parafina, son muy dañinos para nuestra salud, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que a la hora de elegir la calefacción, tenemos que pensar en esto, ¿no? Porque estos artefactos que utilizan este tipo de combustiones expelen sustancias que son dañinas, ¿no? Entonces, ¿qué favorece
a la congestión para que nosotros podamos favorecer la proliferación de otros organismos en nuestro cuerpo que van a ingresar, como son los virus, no los rinovirus, adenovirus, que nos van a enfermar y claramente no es lo mismo tener un adenovirus, un rinovirus que una influenza o un coronavirus, pero son todos virus, ¿cierto? Entonces nosotros al utilizar este tipo de calefacciones vamos a favorecer nuestro organismo para que otros organismos puedan vivir y puedan enfermarnos. Sí, eso quería preguntar, ¿cómo actúan las sustancias dañinas o organismos dañinos en la salud de las personas? Sí, bueno, nosotros necesitamos de una puerta de entrada, ¿no? Entonces, si estamos sanos y no tenemos, posiblemente no nos vayamos a enfermar, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, aspiramos continuamente sustancias que son perjudiciales para nuestra salud, esto hace que las mucosas, como ya lo hemos repetido, se ha conversado por distintas vías, cómo ingresa el coronavirus en nuestro cuerpo, son las mismas por las cuales ingresan todos estos otros que ya conocemos hace mucho tiempo. Entonces, la nariz, la boca, los ojos están recubiertos por una mucosa. Esta mucosa se irrita con estas otras partículas que nosotros tenemos. Entonces, esto ya es bien, bien biomédico, ¿no? Entonces, esto produce una inflamación, ¿no? Los cilios de la nariz se quedan paralizados, no nos protegen adecuadamente, y estos microorganismos ingresan a nuestro cuerpo produciendo la enfermedad, ¿no? Entonces, nosotros queremos evitar a toda costa que esto ingrese a nuestro cuerpo para poder mantener un equilibrio de salud. ¿Qué medidas de calefacción debiésemos utilizar más limpias? Aunque sabemos que muchas personas no pueden optar, algunas son mucho más costosas, por ejemplo. Claro, las calefacciones más limpias son la eléctrica, ¿ya? Que es más costosa, ¿ya? Pero y las de combustión cerradas, es decir, todos los implementos que sean como calderas, losa radiada, radiadores, a gas cerrado. Lo que es abierto contamina, lo que es cerrado nosotros lo podemos hacer mucho más volátil hacia el medio exterior, también puede contaminar, pero estos gases son mucho más volátiles, no son micropartículas, ¿no? Y lo otro importante también es que no consumen el oxígeno dentro del domicilio, ¿no? Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos una estufa de parafina en un ambiente reducido, con las ventanas cerradas, esto va a consumir nuestro oxígeno, ¿no? Y al consumir nuestro oxígeno también nuestras vías respiratorias se resecan, ¿no? Porque aparte de consumir el oxígeno, también consume la humedad del lugar. Entonces estamos favoreciendo el crecimiento de microorganismos, ¿ya? Las recomendaciones son siempre estas, ¿no? Si va a utilizar algún artefacto que consuma oxígeno, tiene que sí o sí mantener una fuente de oxigenación dentro del domicilio o dentro del lugar en el cual usted va a calefaccionar, ¿no? Seguir la recomendación del fabricante del artefacto, es decir, si esta estufa a gas dice que es para un espacio de 40 metros cuadrados, si usted la utiliza con todos los radiadores prendidos en un espacio de 5 metros cuadrados, es mucho más peligroso, ¿no? Entonces, tomar estos cuidados, estos resguardos, son fundamentales para mantener nuestra salud. Claro, sí. También las estufas a gas y la parafina, lo mencionaba, son bastante utilizadas por algunas familias. ¿Qué medidas debemos tener también respecto a estos medios de calefacción? Lo importante también con esto es cuando uno las enciende y cuando se apagan, ¿no? Entonces, introducir estos artefactos encendidos al lugar que vamos a calefaccionar. Intentar dentro de lo posible encenderlas y apagarlas en lugares ventilados. ¿Ya? Si esto no es posible, que no estén las personas de mayor riesgo dentro del domicilio, es decir, niños menores y adultos mayores, ¿no?
para poder tener la menor cantidad de partículas contaminantes dentro del espacio al que se vaya a calefaccionar. Sí, importante ese consejo, sobre todo ahora que muchas personas están en sus casas. Sabemos que los estudiantes, por ejemplo, están todos con clases online, muchas personas están con cuarentena obligatoria, entonces es importante adoptar este tipo de medidas. Y no olvidar también las consecuencias de estos artefactos, como los tenemos todos los años, que son las quemaduras, ¿no? Tener estos cuidados siempre es bueno recordarlos, porque muchas veces ponemos otros artículos encima de esta calefacción para utilizar el calor, ¿no? Es decir, ponemos vasijas, ponemos teteras para mantener el agua caliente, y ahora están los niños dentro de casa, o esperamos que muchos niños estén en sus domicilios, ¿no? Que puedan respetar esta cuarentena, que puedan estar dentro de lo posible dentro de casa. Y estos accidentes van a acontecer. Entonces, estamos en mi casa para no enfermarnos, para no contagiarnos por el coronavirus, no descuidemos las medidas de seguridad, ¿ya? Todos los años tenemos las campañas contra quemaduras. Este no es diferente, ¿ya? Hay que recordar tener cuidado con los incendios, las quemaduras, la ventilación del hogar, la recomendación de las fabricantes de los artefactos que vayamos a utilizar. ¿En cuánto se estima que aumentan las emergencias producto de quemaduras, por ejemplo? Bueno, este año es un año completamente atípico frente a esto. Yo creo que las cifras pueden aumentar sustancialmente porque estamos frente a situaciones de estrés. Y siempre que estamos frente a situaciones de estrés, los accidentes aumentan. No pueden disminuir los accidentes automovilísticos externos, pero a lo mejor los accidentes domiciliarios van a aumentar, ¿no? Porque hay una sobrecarga en el domicilio en el cual tenemos que también tomar responsabilidades. Estamos trabajando en el domicilio, estudiando en el domicilio, haciendo los trabajos habituales de una casa. Entonces, esto lleva a una sobrecarga enorme, ¿no? Hay muchas familias que son uniparentales o monoparentales, en la cual se hace difícil evitar estos accidentes. Por eso, tener presente, cuando uno piensa en el problema, a veces ayuda a evitarlos. Claro, hay que poner atención entonces en los elementos que dejamos cerca de las estufas, sobre ellas, es importante entonces para evitar algún tipo de emergencia. Usted menciona también la ventilación, ¿con qué frecuencia hay que hacerlo? Mira, la recomendación de la ventilación es, ojalá abrir las ventanas y que se forme corriente, porque eso es lo que va a ventilar, ¿no? Abrir las cortinas para que la luz del sol entre al domicilio, también mantiene una higiene adecuada, ¿no? Se dice que si no hay personas enfermas dentro del domicilio, con ventilar una vez es suficiente. Hay estudios que demuestran que si hay una persona que está enferma dentro del domicilio, lo ideal es trasladar a esta persona de una habitación a otra por lo menos 3 veces en el día para poder hacer una ventilación adecuada del lugar en el que se mantiene esta persona que está con alguna enfermedad, ya sea esta viral, ¿no? En el contexto que estamos ahora de coronavirus o de enfermedades respiratorias. Eso independiente de los meses, por ejemplo, si ya llegamos a los que son más fríos, por ejemplo, lo hacemos de todas formas. Lo hacemos de todas formas y es mucho más recomendable. Por eso es no con la persona que está enferma ventilar, no. No, lo que nosotros recomendamos es que esta persona pueda ser trasladada de habitación para que la habitación en la que ella esté pueda ser ventilada, ¿no? Dentro de lo posible, claramente. Sí, ¿qué beneficios tiene la ventilación? Los beneficios de la ventilación son innumerables, ¿no? O sea, nosotros necesitamos que estos microorganismos no vivan en la habitación, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahora la cifra en que puede vivir 72 horas sobre plásticos, 3 horas sobre acero. Entonces, si nosotros no hacemos una mantención adecuada del lugar en el que estamos, la ventilación es tan importante cuanto la limpieza de los lugares, ¿no? Y acá también quería detenerme un poquitito para hablar sobre la limpieza.
estamos recomendando la utilización del cloro, ¿no? Entonces acá lo importante es seguir la recomendación también de la concentración del cloro. El cloro es un amigo, pero si nosotros no lo usamos adecuadamente puede ser un enemigo, ¿ya? Es decir, ¿no? Tener el cuidado adecuado en el lugar que almacenamos el cloro, ¿no? No porque usemos más cloro va a estar más limpio, ¿ya? Entonces, tenemos que la concentración es aproximadamente 10 ml de cloro en 1 litro de agua es suficiente, ¿ya? 10 ml son aproximadamente 2 cucharadas de sopa, ¿ya? En 1 litro de agua, y esa dilución la podemos utilizar para limpiar las superficies. Y respecto a los cambios de temperatura, Mónica, ¿hay que estar pendiente en los meses más fríos? Claramente. Mira, los cambios de temperatura es bastante controversial, porque no tenemos una evidencia clara que nos diga que el cambio de temperatura per se nos enferma, ¿ya? Pero sí favorece a que las temperaturas frías produce una vasoconstricción que favorece el desarrollo de estos microorganismos, ¿ya? Entonces, el cambio de temperatura hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, ahora lo que se recomienda es no sobrepasar los 22 grados, entre 19 y 23, una media de eso es la temperatura ideal dentro de los espacios, ¿no? Interiores en este momento de las casas, de las oficinas, de los lugares de educación, de trabajo, no superar esa temperatura. Entonces, entre 19 y 23 grados es una temperatura recomendada para poder estar bien. Nosotros no podemos esperar estar en manga corta o en short en los periodos invernales dentro de las casas, ¿no? Entonces, al salir al exterior donde hay una temperatura menor de esta, debemos salir abrigados adecuadamente. Lo ideal es utilizar capas de ropa, porque si llegamos a un lugar donde hay una temperatura mayor a la que estaba afuera, nosotros nos podemos ir sacando estas capas de a poco, no evitar los cambios bruscos de temperatura. Y con respecto a la ventilación, como me lo preguntabas anteriormente, los cambios de temperatura se dan si nosotros ventilamos adecuadamente y luego cerramos o mantenemos un poco entreabierta, calefaccionamos ese lugar, nos vamos cambiando de habitaciones para poder dar espacio de circular todo nuestro hogar, ¿no? Entonces favorecer, no sé, en la mañana se puede trabajar en la cocina, hacer las labores de la casa, después utilizar el living comedor y en la noche utilizar los dormitorios. Entonces, si uno va rotando sus espacios, puede ir ventilando y calefaccionando también estos. Claro, sí. Bueno, estas recomendaciones son tanto para personas adultas como niños, por ejemplo. Es importante la ropa que utilicemos al momento de salir al exterior. Exactamente, la ropa es muy importante, ¿no? Entonces, los niños tienden a transpirar mucho, ¿no? Evitar sobreabrigarlos, porque ahí estamos favoreciendo a un desequilibrio de salud, ¿ya? Ya, eso es importante. Entonces, es muy importante tomar eso en consideración, ¿ya? En lo posible evitar, favorecer a los materiales nobles, algodón, lana, ¿no? Intentar que permita, porque estos materiales permiten una comunicación con el exterior y regular mejor las temperaturas. Los materiales que son más sintéticos no permiten que esta barrera sea tan permeable, entonces acumulan muchísimo más. Sabemos que utilizamos mucha ropa de polar, ya estas ropas de polar, sí es verdad, nos mantienen bastante calientes, pero también no permite una ventilación adecuada del cuerpo, ¿no? Entonces, tomar los debidos resguardos con eso, ¿no? El secar la ropa dentro del domicilio no es muy recomendable, ya intentar evitarlo, secar las ropas en el exterior o en lugares ventilados, ¿no?
Son también recomendaciones importantes, mantener la humedad, ¿no? Una humedad adecuada dentro de un domicilio, el crecimiento de hongos o de ácaros son muy perjudiciales para la salud, ¿no? Entonces, la ventilación nos va a ayudar a prevenir esto. Y el sol, ¿no? Permitir que el sol ingrese al domicilio, es decir, mantener las ventanas, las cortinas abiertas en el momento en que pueda ingresar el sol a nuestra casa. Sí. Bueno, importante lo que dice, porque hay muchos padres probablemente que creerían que entre más ropa, mejor, ¿cierto? Para los niños, sobre todo los más pequeños, y no es así, como usted lo menciona. No, nosotros hablamos acá del modelo cebolla, ¿no? Ya, Contra más capas tengamos, es mejor, y dar la facilidad para que el niño pueda sacarse las capas o ponerse las capas según sea la necesidad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos ponemos un polerón muy grueso y no tenemos otra posibilidad para poder sacarnos esto, vamos a transpirar, vamos a favorecer el crecimiento de otras bacterias, de microorganismos, atopías y otros problemas de piel que también nos van a llegar, ¿no? Entonces, claro, si nosotros podemos facilitar el sacar y el poner según la necesidad de temperaturas que existen en el momento, vamos a estar previniendo un problema. ¿Cuáles son las partes del cuerpo que siempre hay que tener más protegidas? Mira, la recomendación en la casa es que en realidad nosotros los pies, no mantenerlos. Es diferente la recomendación cuando nosotros estamos frente a un invierno que vamos a estar dentro de casa, ¿no? Y otros inviernos que estamos fuera de casa. Cuando nosotros estamos fuera de casa, lo ideal es siempre taparse, ¿no? Nariz y boca, ¿ya? Porque el respirar este aire frío o al salir al exterior y respirar este aire frío hace que paralicemos nuestra mucosa, nuestro cilio y favorezcamos la contaminación. Ahora, estando dentro de casa, idealmente tener los pies calientes, estar abrigados dentro de lo posible y evitar las calefacciones nocivas para nuestra salud. O sea, si nosotros conseguimos estar dentro de nuestra casa sin la necesidad de prender un artefacto, intentemos, ¿no? Si el frío es mucho y necesitamos tener una casa más temperada, privilegiemos los que son menos contaminantes, ¿no? Como es decir, la eléctrica. Si en el caso no lo podamos hacer, tomemos los resguardos que ya comentamos, ¿no? Si es gases, parafina, encenderlas fuera del domicilio o en lugares ventilados, luego las introducimos al domicilio, seguir las recomendaciones para los cuántos metros cuadrados están hechos, porque cada uno de estos artefactos está fabricado para una recomendación, ¿no? Entonces, y claramente no poner teteras, tazones, artefactos con agua caliente encima de esto o al alcance de los niños o de adultos mayores. Tomar esos resguardos son fundamentales. Sí, y nos quedamos con esas recomendaciones, Mónica. Te agradecemos que nos hayas acompañado. Muy importante para la seguridad de las personas, para el autocuidado, además. Gracias por acompañarnos en este capítulo. A ustedes, Daniela. Muchas gracias por el trabajo que realizan. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en un próximo capítulo. Siga junto a la programación de Campus TV.